Saludos cordiales, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. El día de hoy, con todo gozo y con todo agradecimiento a Dios por su palabra, les comparto este interesante tema que he denominado la Pascua, figura de la resurrección. Si se recuerda, en la enseñanza anterior vimos que el día de reposo era figura del reposo eterno en el reino de Dios. Y que para los cristianos, Jesucristo es nuestro reposo. El día de reposo era la primera celebración y el pueblo de Dios del tiempo del Antiguo Testamento tenía que guardarlo cada 8 días. Sin embargo, además de esta celebración, había 3 fiestas anuales que eran conocidas como fiestas de peregrinación. Y se llamaban así porque a todos los israelitas que vivían en Tierra Santa, la ley, oiga bien esto, la ley los obligaba a ir en cada una de estas fiestas al templo de Jerusalén a presentar sus ofrendas. Y a los israelitas que vivían fuera de las fronteras de Israel y a los prosélitos que vivían lejos de Israel, si vivían demasiado lejos, la ley los obligaba a ir al menos a una de estas 3 fiestas de peregrinación a Jerusalén a presentar sus ofrendas. Del día de reposo y de las fiestas de peregrinación, en Levítico 23, versículos del 1 al 8, se lee lo siguiente. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Tal como se revela en este párrafo, la primera celebración que los israelitas debían guardar era el día de reposo que vimos en el video anterior. Y luego seguían las fiestas de peregrinación, de las cuales la fiesta de la Pascua era la primera. Y se celebraba el 14 del mes primero. Luego se celebraba la fiesta de los panes sin levadura. En este estudio analizaremos solamente la fiesta de la Pascua. Pero, ¿cuál fue el origen de la fiesta de la Pascua? El origen de esta fiesta está en Éxodo capítulo 6, versículos 5 al 7, donde se lee lo siguiente. Y dice: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre. Y os redimiré, a eso póngale atención, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Tal como se lee en esta cita, el origen de la fiesta de la Pascua fue porque los egipcios estaban oprimiendo a los israelitas que eran sus esclavos, y ellos, como ya no aguantaban, se quejaron ante Dios, y Jehová escuchó sus gemidos. Oiga, Jehová escuchó sus gemidos y comisionó a Moisés con 3 objetivos. Primero,
para que fuera a liberarlos. Esa es la Pascua, para que fuera a liberarlos de la esclavitud que vivían en Egipto. Segundo, para tomarlos como su pueblo elegido. Y tercero, para que Jehová fuera el Dios particular de Israel. Esto nos enseña que la Pascua era figura de libertad. La Pascua era figura de redención o de salvación de la esclavitud. Tal como vimos en la cita anterior, Jehová prometió redimir o salvar a su pueblo de la esclavitud que vivía en Egipto. De esa cuenta, Jehová envió a Moisés ante el faraón con la orden de que dejara salir a su pueblo. De esto, en Éxodo 8:1 se lee lo siguiente y dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Sin embargo, por mucho que Moisés se lo hizo saber, el faraón siempre se negó a dejar salir al pueblo de Israel. Ante esa negativa, Jehová envió una a una 10 plagas sobre Egipto, siendo la última la muerte de los hijos primogénitos de Egipto, incluyendo al heredero del trono del faraón. Pero, ¿qué era la Pascua? La Pascua era una cena especial ordenada por Jehová en la que se celebraba la liberación o la redención del pueblo de Israel de la esclavitud que durante más de 430 años habían vivido en Egipto. De ello, en Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 13, se lee lo siguiente. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará. Oiga, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Tal como se revela en este pasaje, la cena de la Pascua era una cena especial, era la cena de liberación, era la cena de libertad del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y debía comerse el día 14 del mes primero. Esta cena consistía en un cordero sin defecto. ¿Por qué el cordero debía ser sin defecto? Porque ese cordero era figura de Jesucristo, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Por eso es que con la sangre del cordero los israelitas marcaron los postes y el dintel de las puertas donde vivían. La carne debía comerse asada al fuego e iba acompañada de panes sin levadura y hierbas amargas. Los panes sin levadura eran figura de la pureza y de la santidad del pueblo de Dios. Y las hierbas amargas eran figura del dolor de la esclavitud. La cena de Pascua entonces la comerían apresuradamente, porque aquella noche el ángel de Jehová pasaría y mataría a todos los hijos primogénitos, tanto de hombres como de animales. La palabra Pascua significa pasar por encima. Precisamente por eso la sangre del cordero sería la señal para que el ángel de Jehová pasara encima de las casas de los israelitas y así no hubiera mortandad en las familias de ellos. Los israelitas fueron salvos de la plaga y sus primogénitos quedaron vivos. Ya en tiempo del Nuevo Testamento, como era un mandato para todo judío, nuestro Señor Jesucristo celebró la cena de la Pascua al menos unas 3 veces con sus discípulos. Sin embargo, la última Pascua que Él compartió con sus discípulos, el Señor la utilizó para instituir la Cena del Señor o Santa Cena. De ello, en Lucas capítulo 22, versículos del 7 al 13, se lee lo siguiente. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí al entrar a la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y ya dispuesto. Preparad ahí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Oiga esto, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Tal como se lee en esta cita, el día que llegó, el día de la fiesta de la Pascua, nuestro Señor Jesucristo envió a Pedro y a Juan para que preparara el lugar donde la comerían. Y cuando llegó la hora de la cena, el Señor se sentó a la mesa junto con sus discípulos y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Luego hizo 2 cosas. Primero, tomó el pan, dice, y dio gracias. ¿A quién? A Dios. Luego lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Oiga esto, haced esto en memoria de mí. Segundo, luego de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En esta cena vemos varias cosas que son totalmente importantes para el cristianismo. Primero, la cena del Señor ya no incluyó cordero, que era el corazón de la cena de la Pascua. ¿Por qué ya no incluyó cordero? Porque el Señor era el verdadero cordero de la Pascua y sería crucificado a la hora en que los judíos sacrificaban el cordero pascual. Segundo, la Santa Cena en lugar de cordero incluyó pan y el Señor aclaró que ese pan representaba su cuerpo, que por ellos era sacrificado. Tercero,
El Señor dijo que el vino, la copa de vino, representaba el nuevo pacto. Si hay un nuevo pacto, eso significa que el pacto anterior quedó eliminado, y por supuesto que así fue. El pacto de Jehová, que incluía la sangre de los animales para el perdón de los pecados, en ese momento quedó sin valor alguno delante de Dios. Cuarto, a diferencia del día de reposo, póngale mucha atención a esto, por favor. A diferencia del día de reposo, del cual el Señor jamás dijo que la iglesia debía celebrarlo, la Santa Cena sí dijo el Señor que la iglesia la celebrara en memoria de Él. Y respecto a la celebración de la Cena del Señor, en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 23 al 26, se lee lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Se da cuenta qué diferencia? El día de reposo jamás dijo el Señor que los cristianos debíamos celebrarlo, mientras que la Pascua, pero con el nombre de Cena del Señor o de Santa Cena, sí hay que celebrarla, y hay que celebrarla, dice, hasta que Él venga en su gloriosa segunda venida. La Pascua, tal como todavía la celebran algunos creyentes sacrificando un cordero, ya no tiene ningún valor delante de Dios, ya que esa fiesta solo era una figura de la muerte y resurrección de Cristo, lo cual ya fue cumplido, y precisamente por eso es que en 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 se lee lo siguiente y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Repito esto: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Claro, del mismo modo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo, así también el Señor Jesús es nuestra Pascua, que fue sacrificada no solo por nosotros, sino por la salvación del mundo entero. Muy bien, ¿a qué conclusiones podemos arribar de este pequeño estudio? Primero, que la Pascua judía solo era una figura temporal que llevaba hacia la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que una vez muerto y resucitado el Señor, la Pascua terminó su función. La Pascua ha caducado. Segundo, que la Cena del Señor ya no incluyó cordero, que era el corazón de la Cena de la Pascua. ¿Por qué ya no lo incluyó? Porque nuestro Señor Jesucristo era el verdadero Cordero de la Pascua. Tercero, la Cena del Señor, en lugar de cordero, incluyó pan, el cual representaba el cuerpo del Señor, que fue entregado, dice, por la salvación del mundo, no solo de usted y mío, sino por la salvación de todo el mundo. Cuarto, que el vino, que la copa de vino representaba el nuevo pacto en su sangre, pacto con el cual fue eliminado el antiguo pacto, por lo que la sangre de los animales, desde el momento en que el Señor derramó su sangre en la cruz del Calvario, ya no tiene ningún valor delante de Dios. Desde aquel momento quedó sin valor alguno delante de Dios. Y quinto, que a diferencia del día de reposo, del cual el Señor jamás dijo que la iglesia debía celebrarlo, la Cena del Señor o Santa Cena sí debe celebrarla la iglesia, y debe celebrarse, dice, en memoria de Él hasta que Él venga.
Del mismo modo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo, así también el Señor Jesús es nuestra Pascua, que fue sacrificada por la salvación del mundo entero. Muy bien, con esto finalizo este tema. Le animo, como he dicho siempre, que lo vea un par de veces y que analiza, júzguelo conforme a lo que encuentra en su Biblia y revise si lo que aquí se dice es correcto o no es correcto. Si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba a este canal para que cada lunes le llegue una enseñanza como esta. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.